Como siempre. Bueno, ahora nos vamos rápidamente hasta Chile. Creo que allí se encuentra el colega que es periodista, psicólogo, escritor, Germán Silva. Sus columnas se leen en el Mostrador y son muy seguidas. El Depredador es la última que tuve la gentileza de compartir. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Bien, un gusto. Bueno, acá estamos, en realidad no yo, pero sí el presidente argentino, esperando recibir en un rato nada más al ya presidente electo chileno, ¿no? Así es. Mira, en todo caso, un gesto que habla de la relación que tienen y de cómo comparten cierto marco ideológico con Milei. No esperábamos que fuera tan luego, porque es una señal política que se aparta un poquito, diríamos, de lo que fue el relato, el discurso de la misma noche que ganó, pero se entiende desde lo económico, ¿no? El presidente electo va acompañado de una delegación que se organizó muy rápido, ¿no? De los principales empresarios chilenos, y bueno, y dentro de estos momentos de transición que vamos a ver de aquí hasta el 11 de marzo, recibido por José Antonio Maragallo, que es el embajador chileno, y que tuvo un rol muy importante, diríamos, dentro del mundo de la exconcertación. Fue presidente de la Cámara y senador, entonces hay una cosa bien simbólica en esa visita. Claro, también se habla de que vendría y tendría una parte con un secretario de acá de Economía, colaborador del ministro Caputo, porque tal vez podría ser el próximo ministro de Economía chileno, que es Daza. Así es. Mira, Daza de todas maneras está dentro de los candidatos, ¿no? Que podría ser. Sin embargo, aquí figuran mucho un par de economistas más, que es Arrau y otro Quirós, pero entiendo que uno de los objetivos, de hecho, se reunió primero con Daza antes de ir a la reunión con Milei, que en unos minutos más. Eso es una interpretación, ¿no? Claro. Que de alguna manera la familia Daza, tú sabes que la hermana fue una de las voceras de la campaña de la ex candidata Evelyn Matei, y que tienen una cierta figuración política cada familiar, no solo claro. Su padre también fue una persona muy importante. Así pero se entiende que iba a pasar a verlo primero, es una señal bien potente en lo que tú señalas de que es probable que esté en ese listado. Así es. Contanos, ¿qué pasó después de tantos años de la concertación? Por supuesto que hubo una alternancia con un presidente de derecha o de centro derecha, como fue Piñera. ¿Cómo llegamos a Katz? Que sí es un hombre de derecha, no sé si decirle derecha extrema, pretendo. Sí, es de extrema derecha, o sea, siempre, de hecho, él se escindió de la Unión Demócrata Independiente, que es un partido bastante a la derecha acá, porque consideró en su momento que era un partido que se había apartado de las cosas más tradicionales de la derecha más dura. Fue muy crítico con el presidente Piñera. De hecho, en un momento José Antonio Kast dijo que Piñera había sido el peor presidente que había tenido Chile. O sea, ahí te marca un poco esa diferencia de él es bien de extrema derecha en varios factores. Uno, en lo moral, en lo cultural, ¿no? Una persona que se opuso acá, fue parlamentario varios años, se opuso a la ley de divorcio, se opuso a la ley de aborto. Es una persona, diríamos, muy religiosa, él y su familia, entonces, y en posiciones obviamente bastante extremas. O sea, él de alguna manera ha reivindicado el gobierno de Pinochet desde siempre, eso no es ninguna novedad. Incluso, y esta es una anécdota bien importante, él ha sido uno de los promotores, estuvo de la amnistía de uno de los peores violadores de derechos humanos que va acá, que es Miguel Krasnov, que tiene una condena por 1050 años de cárcel por distintos tipos de delitos. Entonces, él viene de la extrema derecha. Ahora, las señales que ha dado en las últimas horas ha sido obviamente de buscar un gobierno mucho más más tirado hacia el centro. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí hubo promesas muy importantes respecto y muy categóricas, yo lo escribí esta semana en el diario, sin tintes, te fijas, es como decir, aquí se va a acabar con la delincuencia, se va a acabar con el narcotráfico, se van a expulsar a 330.000 migrantes ilegales, ¿eh? Cosa que todos sabemos que eso es imposible. Pero mira, tu pregunta es bien importante, o sea, este es un país que viene deambulando entre los extremos hace rato, o sea, tuvimos a Bachelet y Piñera 16 años turnándose el poder,
ellos no eran extremos en sus posiciones, pero tenían muchas diferencias culturales, ideológicas. Piñera era una persona súper de Iglesia Católica, Bachelet agnóstica, Piñera había estudiado en Estados Unidos, Bachelet había estado en la República Democrática Alemana, él era muy de familia, Bachelet separada. Entonces ideológicamente representaban muchas diferencias, y eso se fue dando durante 16 años, y después vino el gobierno de Gabriel Boric con el estallido social y con todo lo que ocurrió después. Entonces, de alguna manera venimos tumbando entre un extremo y el otro hace rato, y de alguna manera la crisis, yo creo que este es un fenómeno que también ha pasado en Argentina y en otros lugares del mundo. O sea, la crisis migratoria es lo que marca específicamente lo más importante para entender este giro hacia la derecha tan duro, porque la verdad es que hace mucho rato ya que en Chile hay una molestia muy generalizada, especialmente por los pasos ilegales que están. Yo en este momento estoy en Iquique, diríamos, sí, a 2.000 kilómetros de Santiago, sí. Y precisamente aquí tú tienes 30% de población migrante legal, o sea, sí. Imagínate la cantidad ilegal. Entonces, eso fue un factor clave, y eso es lo que está expresando las derechas en todos lados, porque si tú te fijas en las cifras macroeconómicas de este país, acá tenemos una inflación controladísima de menos del 3%, tenemos un crecimiento del 2,5% anual. Claro. Anual, bueno, nosotros anual, tenemos 2.4, creo que fue la mensual. Claro, y eso que han bajado mucho, pero Chile tiene 3,5, 3,8, no estoy seguro. Vamos a terminar este año anual, tenemos 2,5 de crecimiento, tenemos una tasa de desempleo bastante. O sea, las cifras macroeconómicas de este país, de alguna manera, el relato que hizo Kast era como que este era un país, dijo, uno se logra en Chile se cae a pedazo, cosa que no es cierto. O sea, uno sabe, uno sale a la calle, y la delincuencia y la migración ilegal que se asoció, diríamos, fue lo que permite entender este triunfo, donde la gente, un poco cansada de esos elementos, no logra visualizar. Mira, José Antonio Kast es una persona chema de derecha, pero además incluso aquí los símbolos son importantes en la historia, diríamos. Su papá es del ejército nazi, o sea, no es una cosa menor, te fijas, independiente que nadie tiene la culpa de lo que hacen sus padres, pero del ejército nazi. Él defendió a Pinochet, de alguna manera se le menciona que su familia tuvo que ver con un caso muy delicado como un país donde él vive, diríamos, en un momento de la dictadura. Entonces, los símbolos son importantes en una población que acá el voto es obligatorio, y además que eso es bien importante también. Tuvimos por primera vez voto obligatorio en las presidenciales. Fíjate que en la última elección había votado el 47% en la elección primera vuelta y 55% en la segunda. Claro, y acá votó el 90%. Entonces hay una masa de gente que no vota, que es anti todo, que votó, y que yo lo escribí en el diario, esto del detractor crónico. O sea, un país donde tú sales y a la semana ya está todo el mundo en contra, porque esperan cosas muy inmediatas, y yo creo que es lo que está tratando de hacer ahora él, es bajar un poquito los flaps, los decibeles, porque las promesas que se hicieron fueron tremendas. Claro, la diferencia que veo con el presidente argentino, inclusive pasó en Brasil con Bolsonaro, son presidentes que vienen de la política, con sus ideologías a cuestas, pero vienen de la política, con experiencia política. Tal vez por eso esto que vos me estás diciendo ahora, que bueno, uno lo advirtió ya en su discurso, ¿no?, cuando ganó, es decir, tendiendo redes como para, en esto que vos también nos contás y señalás, ver si hay algún punto de equilibrio entre la derecha y la izquierda, ¿no? Así es. Mira, y en eso va a ser clave la derecha más democrática acá, que representaba el Matei, que era la derecha que le fue muy mal, salió quinta, o sea, por primera vez salió quinta de quienes en un momento, acá estaba la concertación y Chile Vamos, se fueron alternando el poder en los últimos años, como te decía, con Piñera y Bachelet, pero era centro izquierda y centro derecha, y eso quedó muy, muy reducido. Entonces, yo creo que por ahí van bien los puentes. O sea, por eso te decía, lo de la familia Daza no es menor, es una familia de tradición de derecha, de centro derecha, incluyendo el asesor con Milei, pero ahí es su punto de apoyo, y ha ido tendiendo puentes, por lo menos en las primeras horas. Mira, acá tuvimos los debates más crudos, más violentos que habíamos tenido en la historia. Yo sé que en Argentina ustedes están acostumbrados
a ese tono, ¿no? Uno lo ve con Milei y con otro. Lamentablemente, Claro. desde que Lamentablemente. llegó el panelista Acá todo, Milei, desde que sí, llegó el panelista Milei a la política, bueno, siguió con los modos de panelista. Sí, lamentablemente, pero mira, acá todo es muy formal la política chilena, Claro, es muy, claro. todo muy, es muy flemática, entonces hubo debates muy duros, o sea, entre Janet Jara, del Partido Comunista, pero que iba representando a una alianza bastante más amplia, y él, en momentos incluso que acá causó bastante escozor esto del tono, y eso cambió en la misma noche, porque entiendo que, como te digo, las expectativas son tan altas que él sabe que tiene que bajar esa expectativa, y tú tienes mucha razón en ese punto. O sea, él viene del mundo político y fue 16 años diputado. Claro, Y por lo tanto sabe manejarse en eso y sabe que la política tiene que ver con los acuerdos, con buscar puentes, diríamos, con los otros, porque si no esto va a ser ingobernable, considerando en la expectativa. Fíjate que una cosa que nosotros estábamos muy complicados, ustedes no, que es la primera aclaración que hiciste, que tiene que ver con la economía, con la desocupación, es decir, se parte o va a partir este presidente de otro estatus. Yo no sé cuáles son las prioridades que va a fijar. Acá la prioridad era, de alguna manera, ver, bueno, lo charlamos, la inflación de ustedes es la inflación mensual nuestra hoy, porque era mucho más antes. No sé cuál va a ser, a dónde va a enfocar sus prioridades. Sí, mira, la economía no ha sido un tema en esta campaña, salvo, obviamente, por el tema del empleo y por el mayor crecimiento. O sea, Katz ya definió lo que se llama desafío 90, que son los desafíos de los primeros 90 días. Hay un punto clave en la economía, que es la reducción de lo que se llama el impuesto de primera categoría a las grandes empresas, que hoy día pagan 27% y va a mandar un proyecto para bajarlo a 23, que obviamente tú entenderás por algo va con los empresarios argentinos, claro. Cosa que están todos muy de acuerdo, digamos, pero que eso, entre comillas, no es un tema directo para el ciudadano común y corriente. Las prioridades son, básicamente, la migración ilegal, que es cómo se van a encontrar y deportar, no sabemos cómo, porque en la campaña se dijo, los vamos a expulsar, y después él dijo, los vamos a invitar, una cosa que causó mucha risa acá, porque era, los vamos a invitar, e incluso tienen que pagarse su pasaje. Tú entiendes que eso es como, claro. es una cosa bien ridícula, pero así terminó en los últimos debates. Pero migración. Y segundo, el tema del control de la delincuencia. Ya él anunció ayer algunas medidas, te voy a poner un ejemplo, y aquí tú te vas a sorprender por esta paradoja. En las cárceles chilenas, que la gente puede votar mientras no esté condenada, ganó lejos casi, en todas. Mira, entonces tú dices, muy raro, porque ya anunció que, por ejemplo, se van a prohibir las visitas a las personas condenadas con ciertos delitos, o sea, muy parecido a lo que pasa en El Salvador, y además que les van a poner trajes de colores, como se utilizan en Estados Unidos. Claro. Entonces, y El Salvador también, con Bukele. Sí, empezar a dar señales respecto a la delincuencia, pero la migración es el más importante. Claro. O sea, aquí se prometió que los ilegales van a salir, y yo te digo, no sé de dónde lo van a encontrar, salvo que inventen una especie de ICE acá, cosa que es muy rara, sería muy extraño. Claro. Pero esa va a ser la prioridad ya anunciada. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus escritos que recomiendo enfáticamente, y bueno, seguiremos al habla, ¿eh? Muchísimas gracias. No, encantado, cuando me necesite ahí estamos. Bueno, igualmente, a la recíproca. Germán Silva, como les dije, sus columnas están en El Mostrador, las googleé y las tiene. Él es periodista, es psicólogo, es escritor, entre tantas otras cosas, ¿no? Y ha tenido la deferencia, una vez más, de atendernos y contarnos, darnos una mirada. Fíjense, insisto, la diferencia que hay con Argentina. La inflación anual de ellos es la inflación mensual nuestra. El problema de ellos es la inmigración, y que muchos están de acuerdo con eso, y no la economía, no el desempleo. Es decir, parten de otras realidades, y parten de la realidad que a todos impresionó, que el presidente, cuando se supo ganador, bajó los decibeles y convocó. Hay una tradición en Chile que es maravillosa. Ese mismo momento, a la noche, el presidente en ejercicio saluda y llama al presidente electo, y se encuentran al día siguiente a tomar el desayuno y a charlar y a ponerse a disposición. Estamos hablando de políticos. Voy a vos, Nico.